Muy bien, la grabación está en progreso. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta consulta. Y como vemos, ciertamente consulta internacional, pues mi nombre es Tony y yo quiero ayudar hoy en la moderación técnica de nuestra reunión. Gracias por participar en este encuentro virtual. Solamente algunas brevísimas instrucciones que son más recordatorios para nosotros, técnicas para facilitar el desarrollo de la reunión. Lo primero es, si prestemos atención, que si sufrimos de nuestro lado una pérdida completa e irreversible de conexión de nuestra parte, entonces inmediatamente que podamos vamos a enviar un nuevo enlace para reconectarse. Lo vamos a hacer a su correo electrónico. Esto puede tomar obviamente algunos minutos, pero es posible hacerlo. Entonces, si puede, intente conectarse nuevamente con el enlace que le llegaría. Eso si cayera de nuestro lado la conexión de Internet. En segundo lugar, ya lo hemos practicado, pero quienes han ingresado recién, si pueden colocar junto a su nombre o poner su nombre el país o la localidad donde se encuentra. Eso lo hace yendo a su propia imagen. En el ángulo superior derecho hay tres puntitos azules, ahí se abre un recuadro y a la lista final de recuadro dice cambiar nombre, y ahí usted puede escribir entonces su localidad o su país. Luego, esto nos va a permitir identificarle más fácilmente en caso de que quiera intervenir o solicitar la palabra. En tercer lugar, pues muchísimas gracias por mantener el micrófono inactivado o en silencio. Si alguien no lo ha hecho, lo puede hacer ahora. Y entonces lo activaría en el momento que usted quisiera solicitar la palabra posteriormente de las intervenciones. Si es posible y la tecnología se lo permite, le solicitamos mantener activado su video también, y esto lo solicitamos con agradecimientos. No es requerido, pero sí solicitado en caso lo pueda hacer. Sobre las intervenciones verbales, solamente dos cosas. Estamos aquí en este momento 114, 115 personas y solicitamos que las intervenciones sean concisas, sean breves, entre 2 y 3 minutos máximo, y que pida la palabra a través de la cajita del chat del conversatorio que está en la parte inferior de su pantalla. Entonces ahí puede ir solicitando la palabra y así nos aseguramos que todas y todas que quieren intervenir puedan hacerlo de modo ordenado. Igualmente, por el chat puede escribir algún comentario o opinión o alguna pregunta, y esas intervenciones escritas por el chat también quedan registradas, también quedan grabadas. Entonces se puede hacer así también. Y finalmente, agradecemos también a todos y todas que gentilmente han compartido por escrito sus búsquedas, sus interrogantes, sus opiniones. Este ha sido un texto y lo es muy enriquecido por tantas diferentes perspectivas y que nosotros ya hemos enviado para ustedes. De todos modos, confiamos que lo hayáis recibido. Sin embargo, en todos modos que no lo hayáis recibido, se han agregado nuevas opiniones y comentarios en las últimas horas. Entonces vamos a reenviarlo a posteriori cuando terminemos nuestra reunión de hoy. Entonces, sin más de mi parte, quiero darle la palabra a Emma, nuestra moderadora de hoy. Por favor, mantengan su micrófono en silencio en caso que tuviera ruidos a su alrededor. Bueno, buenos días, buenas tardes. Como Tony, vuelvo a agradecer a las personas que están aquí, que han aceptado nuestra invitación. Gracias de corazón.
En esta cuarta consulta, que queremos compartir con verdad y libertad, ¿qué sostiene hoy en este nuevo paradigma nuestra esperanza y nuestras motivaciones? Vamos ahora, Tony nos lo pondrá, a mirar la foto que teníamos en el cartel, porque quiere ser en sí misma un signo de esperanza. Ante la situación que vivimos, podemos mirar solo el muro de cemento de nuestros sistemas político, económico, social, religioso, que en gran parte ahogan y matan la vida. O bien, podemos poner también nuestra atención en las diversas grietas del muro que hoy están abiertas. Este grupo podría ser una de esas grietas. No son la solución, pero permiten que surja en ellas vida nueva, distinta. Y si vamos abriendo y uniendo muchas grietas y sembrando en ellas vida nueva, esperamos que algún día esos muros se derrumben. Quizás no lo veamos, pero podemos soñarlo y ser personas, grupos, comunidades, sociedades, agrietadoras y sembradoras de vida nueva. Eso esperamos y por eso nos convocamos. Van a intervenir por parte de nuestro grupo, que ya ustedes conocen, Elsa Tamez, que lo va a hacer a través de un vídeo que hemos retomado de uno de nuestros encuentros. Ella nos ha dado su permiso. Y después va a intervenir Santiago Villamayor, que nos va a compartir su apuesta por la esperanza desde este nuevo paradigma en el que nos encontramos. Después de intervenir Santiago, abrimos los micrófonos para que puedan intervenir todas las personas que quieran hacerlo, siguiendo las instrucciones que nos ha dado Tony. Nos pedimos sobriedad, 3 minutos máximo. Yo estoy encargada de cortar o avisar a quien se pasa. Ojalá no tengamos que cortar la comunicación porque es muy desagradable. Yo suavemente diré, ya estamos terminando. Y sin más, le damos la palabra a través del vídeo de Elsa Tamez, que ya ustedes conocen. Y yo pienso que seguimos empantanados, pero tiene su razón. En otro grupo donde yo estoy, que José lo conoce, el grupo Evangelio en Pijama, hay un sociólogo que dijo, me llamó la atención, si lo capté bien, que para cambiar de mentalidad no era mucho tiempo que se necesitaba, unos 5 años. Sin embargo, para cambiar de paradigma, sí se necesitaba más de una generación. Y yo creo que a mí me pasa un poco eso. Yo estoy estéril. Antes yo producía mucho y ahora no, porque ya no estoy en el paradigma antiguo. Todo lo que escucho, uno lo pone en el paradigma. Mi paradigma es teología de la liberación. Y ya no estoy en ese paradigma. Entonces, cuando me invitaban porque no estoy aceptando invitaciones porque no sé de qué hablar, algo nuevo. Entonces, cuando me invitaban, pues todo era dentro de ese paradigma. Todo lo encajaba yo en el paradigma de la teoría de la liberación. Ahora no tengo ese paradigma. Y yo veo que los jóvenes, las mujeres jóvenes, cuando hablan, yo no les entiendo porque ellos tienen otro paradigma. Yo no sé si les conté a ustedes, en una reunión que estuve internacional, invitaron a Moltmann, 90 y tantos años, y habló bien bonito y bueno, me dio esperanza y yo encantadísima porque estaba dentro de mi paradigma, ¿verdad? Él hablaba de cómo Dios, una madre ve a su niño y esos ojos de amor tan grande que tiene, que así Dios nos, bueno, etcétera, ¿no? Pero en el mismo panel había una joven y un joven. Yo no entendí nada cuando ellos hablaran.
no pude encajar en mi paradigma lo que ellos estaban diciendo. Y yo pienso que a mí me pasa eso. Y recuerdo un profesor que no estaba en el 70, por allá antes, cuando empezaba la teoría de liberación, Rubén Lores, un profesor que era seminario bíblico, este, de pronto era un gran líder, ¿verdad? Inventó todo el modelo educativo de extensión y todo eso. Pero al entrar la teología de la liberación, él decidió no predicar más, no hablar más, porque él mismo dijo, ya no sé qué decir. Y yo estoy en esa situación. Prefiero hablar de recetas y me emociono, de las mascotas, del movimiento de aquí, de los vecinos, cómo va la calle, cómo va esto, de cómo van los aguacates que tenemos y todo eso. Y me llena todo eso del estar presente aquí. Eh, pero cuando ustedes trabajaban la esperanza, iba a intentar, ni siquiera quería. Por eso yo nunca escribí nada. Y además yo me di cuenta ahora que yo toda mi vida escribí para los demás, no para mí. No, siempre, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo es Jesús? Todas mis relecturas de Biblia es pensando en la audiencia. ¿Qué decir para la audiencia, tal otra, tal otra? Y ahora, digamos, en el grupo Evangelio en Pijama es casi como un espejo donde todos hablan de sí. Y ahora, ¿qué te inspira de Jesús? Yo tengo que pensar mucho, porque todo lo que yo decía, lo decía para otras personas. O sea, yo estoy en un momento muy especial que estoy disfrutando mucho del presente, porque el futuro, aunque Petro es una esperanza, pero le están dando durísimo por todas partes que nos da miedo, ¿verdad? Y del pasado ya no quiero volver. Yo agradezco mucho al grupo de ustedes porque me entró en esta etapa. Yo ya realmente he rechazado todo lo eclesiástico, la teología, todo, y no me arrepiento de haber vivido y vibrado en ese momento cuando estábamos en Nicaragua y todo con la teología de liberación, pero yo estoy en... Ahora, yo veo aquí en Colombia los grupos indígenas que están luchando siempre, ellos sí tienen claro hacia dónde quieren ir, están buscando recuperar sus tierras, no discriminación, dignidad, ¿verdad? Las mujeres también, la no violencia contra el feminicidio, hay mucha claridad. Pero un grupo como nosotros, así, intelectual, que quiere hacer pensamiento, ¿verdad? Que quiere pensar en la utopía. Yo creo que cuando Gerardo habla de la esperanza, él se refiere más a utopía, porque esperanza sí puede ser algo, mi esperanza, algo individual, bueno, y también la esperanza en un relato, lo que nos motiva. Pero cuando uno piensa en utopía, ya lo piensa en un gran relato. Yo estoy en pequeños relatitos, muy cotidianos, muy de aquí, ¿verdad? Entonces yo siento que a mí sí me cuesta muchísimo escribir ahora. Y he escrito, he dado conferencias aquí en la Javeriana o así, por ejemplo, pero yo me metí en otra línea de la literatura. Me metí contra migrantes, mujeres inmigrantes, en la nueva corriente bíblica que es la narrativa. Entonces yo asumía la voz de Agar y la voz de Sara, hablando como Sara. ¿Va? Y eso me encantaba porque me abría un mundo y podía incursionar en los pensamientos de ella y hablar contra Abraham, por ejemplo, de parte de una, de parte de la otra. Pero entonces ustedes me piden, vamos a reflexionar ahora sobre la esperanza, sobre eso. Yo no lo siento, o me da tristeza, o me da miedo, o no sé qué, pero estoy estéril, no puedo. No sé si por este proceso tan profundo que ha acontecido en mí y que estoy feliz por eso, pero así empezar a hablar a nivel, voy a hablar a nivel macroestructural, a nivel económico, ¿verdad? Pero siempre está dentro del paradigma, el bipolar, los paradigmas que manejamos, ¿sí? No sé si me explico, pero yo estoy pasando por Mm, esa etapa y ujú. estoy contenta porque por primera vez creo que vivo el presente, siempre con la lengua de fuera, aquí y acá, dando curso, dando charla, dando esto, respondiendo.
en la casa, aquí y acá, y nunca este espacio de jubilación, porque me pensioné, me jubilé, entonces empecé a leer, no, bueno, siempre he leído novelas y todo, pero no sé, me costó mucho tener una tarde de no hacer nada, ¿no? De decir, bueno, no voy a hacer nada hoy, pero bueno, tengo que hacer algo, bueno, hago un pan, no hago esto. Y estoy en ese proceso de tratar de estar en el presente. ¿M? Thich Nhat Hanh decía eso, ¿no? Yo me acuerdo en una charla que yo estuve, que nosotros no sabemos vivir en el presente, vivimos en el futuro y en el pasado, y que debíamos eh, vivir intensamente el presente. Incluso nos puso una práctica, dice, cuando den un paso por ahí en el campus, ¿no? Cada paso que das, y como sabe que somos cristianos, dice, estoy en el reino de Dios, algo así, ¿no? Voy hacia el reino de Dios, un paso, estoy en el reino de Dios, ¿no? O cuando tú comes, sentir lo que comes, ¿no? Vivirlo como algo muy especial y celebrarlo, ¿no? Entonces, a veces me siento, yo trabajé mucho el libro de Cogelet, Eclesiastés, donde el futuro es opaco, nadie sabe lo que va a pasar. Y al pasado, Cogelet le dice, no digas que el pasado es mejor, porque eso no es hablar con sabiduría. Por lo tanto, tienes solo el presente. Pero ¿cuál es el presente en el tiempo de Cogelet? Eh, Posiblemente el tiempo de los Ptolomeos, donde al bueno le iba muy mal y al malo le iba muy bien, totalmente invertida la sociedad. Es un tiempo de porquería, porque Hebel, que es vanidad, lo traducen como vanidad, pero no es lo absurdo, máximo absurdo, ese es el presente. Entonces, ¿cómo vivimos ese presente? Mira, con estas guerras, aquí no podemos con el narcotráfico. Es una cosa muy bonita y vienen, los medios de comunicación son terribles, pero es que inventan tantas mentiras contra Petro. Lo mismo que con AMLO, ¿no? Entonces, pues sí, depositamos mucha esperanza en el cambio, pero estamos viendo toda esta situación tan complicada. Entonces, bueno, me siento bien cuando magnifico el presente, pero pensar así en forma de macro relato me cuesta bastante. No sé cómo hacer, si tomar como yo soy más de letra, de textos, y tomar un texto y hacer una relectura que encaje con la nuestra, la verdad no sé. Yo admiro mucho a Santi y a José cuando escriben tan bonito y todo, ¿verdad? Pero yo a esas alturas estoy estéril. Bien, gracias, Elsa. El perro de... Bueno, pues dejamos resonar estas palabras. Seguramente a muchas de nosotras y nosotros nos resuenan dentro. Santi, te damos a ti la palabra. Santi, el micrófono que lo tienes apagado. Sí, es que me creía que me lo habíais apagado. Bueno, perdonad. Buenas tardes y buenos días. Me voy a circunscribir a 10 minutos y por lo tanto iré a lo mejor un poco demasiado deprisa, pero creo que me entenderéis. Comparto plenamente la incertidumbre y la perplejidad de Elsa, pero sobre todo comparto su profunda búsqueda. Y digo profunda porque nos enfrentamos a un cambio realmente casi insuperable para nosotros. Nada menos que ponemos en cuestión 2000 años de cultura cristiana y cerca de 8000 o 9000 años, no lo sé, de aparición del concepto de Zeus o de la idea de Zeus en la historia de la humanidad. Y esto es un cambio que lo llaman cambio de época, cambio axial, etc. Para nosotros los cristianos, fundamentalmente, consiste en poner en cuestión nada más y nada menos que la esencia de nuestra vivencia cristiana, tal como se nos ha transmitido, que es el misterio de la salvación. Ese conjunto de secuencias, desde la preexistencia de Jesús en la Santísima Trinidad, la encarnación, la redención por la sangre y la resurrección,
nos suena un mito en estos momentos. Pero no pasaría nada si fuera por nosotros interpretado como un mito y nos sirviera para movernos hacia el cariño y hacia la acción. Lo que ocurre es que ese mito ha sido explicado generalmente como una descripción de la realidad. Y nosotros lo que vemos ahora es que la descripción de la realidad o la explicación se hace a través de la ciencia. En concreto, por ejemplo, a través de la gran historia, la teoría de la gran historia. La ciencia también es otra interpretación, pero es una interpretación explicativa, mientras que todo aquello que se refiere a la religión son evocaciones, inspiraciones, sugerencias, palabras del corazón. Por lo tanto, es un tránsito de mucha envergadura en el que, como muchos de vosotros habéis manifestado en los comentarios que nos habéis enviado, os identificáis más con posturas de algunos científicos de carácter muy abierto que, aun siendo ateos, sin embargo, participan de la poética de la misma ciencia. Os voy a leer simplemente unas palabras de Stuart Kauffman que creo que responden a vuestra manera de pensar. Podemos renunciar al Dios creador, al Dios todopoderoso, omnipotente y omnisciente, que se contradice con la existencia de mal, y en su lugar encontrar lo sagrado, en la creatividad incesante de la naturaleza. Muchos de los comentarios dabais palabras muy similares a esta. ¿Por qué este tránsito? ¿Por qué esta situación en estos momentos? Quizás después de 15 o 20 años, o 10 años, o 5 años que hemos venido evolucionando. Y tras haber pasado por la teología de la liberación, porque fue la teología de la liberación la que con su generosidad y con su valentía nos ayudó a desmontar gran parte de ese mundo sobrenaturalista. Acordémonos las diferencias que teníamos cuando hablábamos de salvación o de liberación, de caridad o de solidaridad, etc. Pero como estábamos amparados con la profunda entrega que suponía la teología de la liberación, iniciamos un camino que ahora está teniendo otras consecuencias que no están tan amparadas por esa fortaleza, sino que más bien parece que se disipan en una cultura posmoderna, que es más bien débil y que no acaba de darnos la seguridad que nos podía dar la teología de la liberación. Pues bien, en este cambio yo creo que intervienen sobre todo una nueva manera de entender el conocimiento humano. El conocimiento y la verdad ya no se trata de acercarse a una verdad absoluta que está allí y que tenemos nosotros que lograr, sino que más bien domina una teoría constructivista en la que el conocimiento se va construyendo más por vía negativa de negar lo que no es correcto que por vía afirmativa, tanto en las ciencias empíricas como en las ciencias sociales, donde la verificación no es tanto la contrastación con la naturaleza, cuanto el diálogo entre nosotros y el llegar a un consenso crítico que lo podemos adoptar parcialmente como inicio de una posible verdad entre todos. Ese es un cambio importante, pero no menos es el siguiente cambio que se ha producido en lo que se llamaría la ontología o la manera de entender la realidad. De un mundo estático, que Darwin, diríamos, criticó y que luego toda la biología y la ciencia ha ido confirmando, de un mundo estático hemos pasado a un mundo dinámico, de un concepto de realidad como materia dinámica. Todo es lo mismo, no hay un dualismo, no hay dos pisos, como dice José Mari, sino que es una misma realidad que por su profundidad de relaciones, por la calidad de sus movimientos internos, va generando emergencias que suponen nuevas criaturas y nuevos seres. Y estos dos cambios, el epistemológico y el ontológico, han traído también como consecuencia un cambio en la ética, que sumado a ese, digamos, a ese paradigma de el desde de los pobres, nos lleva a una moral desde abajo y a una moral más holística, más integradora. Podría citar más, pues por ejemplo, el giro de las comunidades y de los grupos cristianos hacia una izquierda moral, la izquierda moral del samaritano, de la hemorroísa, del publicano, del hermano menor de la parábola, es decir, de aquellos
que se sienten perdedores en la vida y que están siempre en una postura de humildad, solicitando ser acogidos de nuevo y no como unos mandamases dirigiendo, sintiéndose reyes de la creación, y allí la figura de un Dios arriba en las alturas dominando todo nos cuesta más entenderla. Ahora bien, en este cambio y en este proceso que experimentamos, nos habéis advertido en anteriores consultas de 3 posibles retos que tenemos o escollos. El primero es el abandono de la referencia personal a Dios, lo que llamábamos el hablar con Dios en la oración y el sentimiento íntimo de su presencia como persona. Lo tenemos que trabajar, pero desde luego Dios no es persona. Si decimos que es persona es porque nos parece el mejor epíteto que le podemos conceder, pero nunca será una persona, ni la oración puede ser un hablar con Dios. Esos son formulaciones prosaicas para algo que es mucho más sublime y que solo con la poesía a lo mejor podemos expresar. El segundo gran escollo que nos habéis dicho es la pérdida de la religión o de la religiosidad popular, que es el último consuelo que le queda al pueblo después de todos los expolios que ha recibido. Y esto es verdad. Podemos ahí tener un tropiezo, pero pedagógicamente podemos también llevarlo a buen puerto. Y por último, la dificultad para recuperar un compromiso de certezas. La certeza, las orejeras, ayudan a entregarte de un modo un poco fanático, mientras que lo que podemos ir descubriendo aquí es una generosidad desbordante, pero a la vez libérrima en su aceptación. Si no te convence en lo más íntimo aquello que se te propone, no lo hagas. Siéntete libre. Ese es el primer principio de la llamada de Jesús y de la llamada de cualquier espiritualidad que podamos proponer. Y ya con esto, para terminar, ¿dónde podemos encontrar entonces la esperanza y los motivos si hasta ahora todo se centraba en ese Dios que estaba en la cultura? Pues aquí acudo un poco a la filosofía y comento que hay algo muy radical en el ser humano, que lo llaman uno de los múltiples trascendentales o de las categorías que nos constituyen, que es la confianza. Si no hay confianza, no podemos continuar con nada. Fijaros que la confianza también en los bancos, por ejemplo, es la base del sistema capitalista. Pues bien, la confianza personal, que es mucho más importante, es uno de nuestros radicales. Y esa confianza nos lleva a pensar que somos algo, que somos vida, que la vida es creatividad y que en la vida hay conciencia, la conciencia es inteligencia y la inteligencia es amor. Entonces, esa es una confianza que luego además se manifiesta en otras muchas pequeñas esperanzas que llamaríamos empíricas, como pueden ser, por ejemplo, la esperanza de la salud, del bienestar que vamos logrando poco a poco, quizás primero unas minorías, pero eso nos da pie para pensar que todo el mundo puede llegar algún día a sentirse feliz en un grado de bienestar y de salud muy aceptable. Otro de los motivos de esperanza o de las vetas de esperanza, porque al fin y al cabo somos espeleólogos de la esperanza. Nuestra misión es minar el corazón humano para sacar los mejores sentimientos y a la vez picar la roca para sacar las vetas de esperanza. Entonces, otro de los motivos es el encontrarnos tanta gente dentro de estas luchas, de estos esfuerzos, de estas actividades, porque se te contagia de unos a otros la pasión por la justicia. Bueno, pues con todo ello yo creo que podremos llegar a construir lo que yo llamo la Internacional de la Esperanza, que es la traducción del Reino de Dios. Acordaos, somos algo y por lo tanto no nada, somos vida y por lo tanto creatividad, y somos conciencia y por lo tanto no. Y nos asiste el Espíritu Santo, que hoy lo podríamos llamar la bella y buena razón. Gracias. Bueno, pues agradecemos a Santi y a Elsa sus intervenciones complementarias y ahora les damos las palabras. Como ha dicho Tony, sería bueno pedir la palabra a través del chat porque como hay 6 pantallas podemos perderlo. Y de nuevo, brevedad. 3 minutos. Espero no tener que estarlo recordando continuamente. Pues adelante, Tony
y José María irán apuntando y dando la palabra. Correcto, si lo pide a través del chat, es más fácil por su nombre para dar la palabra en orden. Estamos prontos para anotar el orden de peticiones de palabras. En este momento estamos cerca de 140 personas, 138, 137 personas. Entonces, tenemos que estar pendientes de las solicitudes de palabra. Y es la mejor manera en este momento de hacerlo a través de el chat. El chat es una cajita de conversación que está en la parte inferior de su pantalla. El micrófono está abierto. Ánimo pues, sin precipitarse todos al tiempo, sino adelante. A ver, Martín Fabró de Uruguay ha solicitado la palabra. Martín. No solicité la palabra, te comenté por interno que hay otra modalidad más fácil, menos decimonónica que anotar en una libretita, que es que levanten la mano y los moderadores pueden hacer una lista sucesiva. Así no tenés que anotar, apenas eso. Gracias, Martín. Sí, necesitamos ir pasando por las pantallas para ver las manitos levantadas y las personas deben asegurarse de que una vez que habló, baje la manito para que no quede posicionada en la pantalla. Gonzalo, pero muchas gracias, Martín, esa es otra opción. Gonzalo Ituarte, por favor. Buenos días. Buenos días, buenas tardes desde México. Aquí agradeciendo todo el trabajo que han desarrollado y las aportaciones previas que pude leer por lo menos en el resumen, porque yo tengo el defecto de ser fraile predicador activo y entonces tengo el reto de predicar a dos contextos. Uno, el mundo de la lucha de los pobres y de los migrantes, particularmente ahora intenso, el mundo de las víctimas de la violencia, del crimen organizado, crimen autorizado a fin de cuentas en México, y hacer el esfuerzo de sí comunicarme con la perspectiva que el paradigma que domina en el contexto tanto universitario como social, y al mismo tiempo ayudar a dar pasos como los que yo mismo estoy intentando dar en mi evolución personal de comprender esta realidad, porque la visión científica del mundo sí me está retando a replantearme lo reflexionado. Yo no soy teólogo de la liberación, más bien soy trabajador de la liberación, en la historia que me ha tocado vivir en Chiapas sobre todo, y no estoy desconectado de esa realidad. Entonces sigue siendo un cuestionamiento muy fuerte y mi esperanza surge de la gente que a pesar de todo sigue luchando, que a pesar de todo aspira a la vida, a pesar de todo da la vida. Y hay un contexto de fe diversificada, incluyendo aquellos que no son creyentes, venga, participan de la lucha. En cuanto estés, nos vamos. Gracias. Gracias, Gonzalo. José Arregui. Activa tu micrófono, José, por favor. En tu ordenador, abajo, a la izquierda. ¿Qué pasa siempre, José? Ahora sí, adelante. No. Se te ha vuelto a cerrar. Se ha vuelto a cerrar. Dale otra vez. Ahora sí, déjalo así. Perdón. Yo había levantado buenas tardes, buenos días a todas, todos. Había levantado la mano simplemente porque había silencio, pero bueno, no obstante, si os parece, digo dos cosillas que
bueno, me vienen a la mente. Primero, me parece importante, para mí lo es, aclarar que la esperanza propiamente para mí no tiene que ver con aguardar que suceda algo. La esperanza, más bien, la palabra la ha dicho Emma, para mí es esa motivación profunda que nos mueve, ese estímulo que nos mueve a hacer algo para hacer posible que algo bueno y deseable suceda, tenga lugar. El estímulo, el aliento, el gusto, la emoción interior a ello, o la inspiración que nos mueve. Y la pregunta de hoy, ¿de dónde nos viene esa inspiración, ese aliento? Y creo que nos viene de todo, porque todo está relacionado con todo. Me viene del alimento que me sustenta físicamente, me viene de mi psicología, de mis padres, de todas mis relaciones, de la cultura, de la política, de las condiciones ecológicas. La esperanza es esa manera de vivir que es posible gracias a todo. Por otro lado, también cada uno de nosotros, tenemos que ver con que otras personas vivan en esa esperanza. Esa es nuestra responsabilidad. La esperanza es esa inspiración que recibimos de todo y que también nosotros debemos infundir a todo, en una medida. Y termino a esa inspiración. Yo también me llamo Dios. Gracias. Pedro Villa, por favor, adelante. Pedro Villa. Ahí está. Adelante. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, sí, adelante. Bien, entonces, acerca de lo que alienta mi esperanza a partir de mi postura de adhesión al posteísmo, reconozco que inicialmente sentí como que me desaparecía el sustento de mis convicciones alimentada durante más de 70 años. Pero la continuidad en la lectura y la reflexión me llevaron a aceptar lo que ahora considero como más de acuerdo con la realidad del mundo en que vivimos. Por eso intento vivir el Evangelio en mi vida diaria. Creo en el valor del ser humano y que vale la pena intentar ser cada vez mejores personas. Luego de esta vida no sé qué vendrá. Por eso el tema de la vida eterna es uno de los puntos que me gustaría conversar en algún momento en el grupo. Ahora, quisiera reiterar algo de lo que dije en anteriores ocasiones. Es muy difícil modificar las creencias religiosas de las personas educadas en la fe cristiana, porque rechazan el cambio ante la inseguridad que genera y lo ven a uno como opuesto a la religión. Hace unos días en una charla, un diálogo así en un medio masivo de acá, me trataron de apóstata, porque me conocen como católico acá en la zona. Si queremos dar a conocer este nuevo paradigma posreligional, debe ser con serenidad y sin imposiciones, como una propuesta de reflexión para quien desee escucharla. No debemos olvidar que llevó 20 siglos construir todo lo anterior, de manera que nos va a llevar de construirlo y armar algo nuevo. Tal vez la decantación llegue por impulso propio, nosotros no creo que lo veamos. Yo no renuncio a seguir usando los medios masivos para darlo a conocer como justamente una propuesta de reflexión. Y siempre digo a la gente que nadie está obligado a creer, que la única obligación es ser buena persona, nada más. Ahora bien, me parece que es importante tener presentes las críticas que Ernesto Fierro hiciera el año pasado, en julio del año pasado, en el blog de Atrio,
al manifiesto en memoria de Roger Lenners que hizo este grupo. Más allá de su concepto de teísmo, que no responde a lo que nosotros pensamos, coincido con Fierro en que el desconcierto por el cuestionamiento de verdades absolutas solo alcanza a quienes alguna vez creyeron en ellas, es decir, a los educados en la dogmática católica u otra dogmática. Al resto ni le interesa. Es el mismo caso que se da con respecto a las interpretaciones de los textos bíblicos, las modernas interpretaciones. Ni los responsables, sean sacerdotes, pastores, ni los creyentes practicantes, que cada vez son más escasos, ni las conocen ni se preocupan por estas nuevas interpretaciones bíblicas. Peor aún, las desacreditan o se vuelven más fundamentalistas. Dejo de lado a los que ya han perdido interés en estos temas, que a esta altura ya son la mayoría. Imaginarse lo que va a pasar con el posteísmo. ¿Se me acaba el tiempo? Bueno, habrá que pensar cómo plantear estas nuevas visiones teológico-bíblicas. La propuesta de Bruno Mori, ¿son realmente ateos los posteístas? Me parece un artículo para iniciados y no para el creyente común. No quiero que el grupo se transforme en un grupo elitista. Pedro, No, sí. Ya tu tiempo está acabándose. Termino. Bueno, me faltaba decir lo que pensaba sobre la persona de Jesús, pero bueno, será para otra vuelta. Perdón. Vamos a tener un encuentro dedicado a la persona de Jesús. Otro de los encuentros siguientes será ese. Lo puedes compartir Gracias. por escrito, Pedro, en el chat Gracias, también, Pedro. y se graba. Dolores, desde Nicaragua, tu turno, por favor. Activa tu micrófono. Gracias. Bueno, hola. Es un gusto verles, ver personas conocidas y poder participar aquí. Agradezco algo muy sencillo, no desde mucha elaboración. Como puse en el chat, me identifico mucho con lo que dice Elsa. Estoy de alguna manera en un proceso similar. Y Santiago, que puso el acento en los 3 puntos también torales en todo este tema, ¿verdad? Ese diálogo interior, yo estoy en comunidades cristianas de base en Nicaragua, viviendo situaciones muy duras también como país. Y en concreto quería aportar estas 2 cositas. Una, la convicción que tengo de que, que creo que debe ser común, ¿verdad? De que el nuevo paradigma se cae solo. La iglesia se está desmoronando ella sola. Las mismas comunidades, no hay reemplazos, no tenemos reemplazos, pero eso al menos no lo vivo con angustia, sino más bien alimenta la esperanza de los nuevos paradigmas que van surgiendo y que van sosteniendo la nueva visión de la vida, ¿verdad? De una vida que se recrea continuamente. Y que no considero, al menos personalmente, invertir ninguna energía ni en que se caiga. Cuando digo el paradigma viejo religioso, digo la misma iglesia católica estructural, tal como la hemos conocido, la hemos vivido. No invertir energía ni en que se caiga, ni en que no se caiga, ni en que evolucione, porque no puede evolucionar desde los fundamentos en que se ha ido construyendo. Entonces, esto creo que va a ayudar poco a poco, porque de alguna manera invita a reflexionar, a pensar cómo vamos siguiendo la historia. El otro punto es ver que realmente vamos evolucionando, hagamos lo que hagamos, hay que estar observando, estar alerta. Y en esta etapa siento que, en lo personal, pero también en la colectividad en la que voy interactuando, estamos como incursionando más en la dimensión contemplativa de la vida, cosa que los que venimos de esta generación luchadora, etcétera, etcétera, pues tal vez no lo habíamos cultivado mucho. Y creo muy importante el cultivar este lenguaje de la contemplación. Como el tiempo es tan cortito, quiero compartirles una experiencia pequeñita, y es que yo hace ya un tiempo, tal vez más de un año, no sé, un día me planteé pues que iba a hacer un ensayo de extinguir o de eliminar de mi lenguaje la palabra Dios, hacer un ensayo a ver qué pasaba. Pues les digo que es interesante que a veces
como que se te viene, no tanto por mí, sino por la comunidad o por otras personas, pero que en la medida que venía eliminando de mi lenguaje o mi vocabulario la palabra Dios, sentía que todo se me hacía mucho más humano, todo mucho más humano, que no necesitaba apelar a la palabra, pues, porque la palabra tiene todo ese contenido que queremos superar, por decirlo, eliminar, superar con toda esta visión posteísta, ¿verdad? O correlacional. Entonces, al eliminarla, veía mucho más la humanidad y descubría que en realidad todos los humanos, las personas, somos el aliento divino. El mismo aliento divino nos habita por igual, lo mismo que habita los pájaros y la naturaleza, y que eso Dios no deja de ser una persona y toda esa construcción que de alguna manera todos hemos recibido en nuestro proceso de vida, y que ese diálogo interno, que también yo pues también he crecido con ese diálogo, es un diálogo que se establece más con una espiritualidad. Se me acabó el tiempo. Bueno, Gracias, Dolores. Muy bien. Concha, por favor, sigues tú. Lo siento que me salté tu nombre antes. Adelante, Concha. Gracias, Tony, no pasa nada. Yo también me quería sumar a ese proceso que estamos narrando de haber abandonado el modelo tradicional de fe y encontrarte entonces en una situación de intemperie. Por otro lado, sí que mi impresión ahora es que abandono cualquier pretensión de encontrar respuestas a preguntas que creo que no las van a tener. Ni la gran historia, ni la ciencia creo que tenga verdades objetivas, sino que me voy a conformar con el misterio de nuestra existencia y con el misterio de lo que nos impulsa, anima o algo que llamamos Dios. Pero en medio de todas esas incertidumbres, cuando preguntáis por qué es lo que sigue alimentando mi esperanza, yo sí que referiría como dos cosas que también estáis diciendo, o dos elementos fundantes. Uno es la contemplación de la naturaleza, de la que me siento también parte, de ese eterno renacer, sabiendo que nunca puedes dar nada por perdido y que tienes que aceptar también los tiempos de morir y los tiempos de vivir. Y por otro lado, también la sintonía que vivo, percibo y siento con las personas con las que buscamos otro mundo de igualdad, de fraternidad, de libertad, y ahí serían las fuentes de la esperanza. Gracias, Concha. Jorge Ledesma, por favor, desde Argentina. Adelante. Bueno, gracias primero por el espacio. Yo estoy trabajando, soy salesiano, estoy trabajando en este ambiente, y entonces digo, una de las primeras cosas que me estoy acercando tampoco a este paradigma, y digamos, me acerca un poco a la realidad de los jóvenes también. Ustedes hablaban recién algunos de que hay como un mundo de distancia entre la realidad de los jóvenes, los adolescentes, y lo que dice la Iglesia en su discurso tradicional, ¿no? Entonces, hace agua por todos lados. Entonces desde ahí, desde esa búsqueda, me he ido acercando a las muchas producciones que ustedes van compartiendo. Entonces les agradezco esto, y señalo que ya un motivo de esperanza es este grupo, este compartir, este abrirnos de esta manera en una búsqueda que en otro momento podría hacer mucho ruido dentro de la Iglesia, y capaz que hasta nos podría dejar algunos fuera de la Iglesia, ¿no? Y sentir que estamos dentro y que estamos buscando. El compartir entonces este motivo de esperanza que me acerca a la realidad juvenil, que me da posibilidades de encontrarme con estos jóvenes, y algunos ensayos de celebraciones, de actividades que uno hace en la comunidad, con esta lógica que también uno siente que se transforma en una experiencia de vida. Lo mismo también podría decir, yo trabajo en una escuela técnica, el diálogo con los profesionales, ¿no? Parecía como que tenía que dejar la fe por un lado y la ciencia por otro lado, en estas posturas que establecen un diálogo muy fructífero. De golpe por eso es como que en vez de separarte, te van abriendo y te van ayudando a estar en comunión con los demás. Gracias. Gracias, Jorge. Deme, desde Valencia, por favor. Adelante. Hola, saludos a todos. A ver si me sé expresar.
Yo estoy en una pequeña comunidad y estamos trabajando un poco en esta línea del nuevo paradigma, pero una dificultad que encuentro y que quiero compartir con vosotros es que a veces da la impresión de que para ese cambio tan rotundo y tan total de mentalidad hace falta una cierta capacidad intelectual, tanto para el cuestionamiento bien fundamentado de todo lo que no nos convence o no nos gusta, como para la búsqueda de pistas nuevas. Y digo que me preocupa un poco el que a veces parece que sea necesaria una cierta capacidad intelectual, porque cuando se habla de estas cosas, a veces se habla de ciencia, de cosmología, de filosofía, de neurociencia, de la gran historia, etcétera, etcétera, y haría falta a lo mejor una gran preparación para hacer eso con fundamento. Y mi preocupación es que los que no somos intelectuales, yo he sido trabajador manual toda mi vida laboral, tenemos clara una cierta intuición de cuestionamiento de lo que nos chirría, de lo que no nos va, y un primer filtro es el sentido común. Hay un primer filtro que lo que chirría al sentido común te hace dudar de todo, ¿no? Pero a veces nos falta más fundamento para hacer un proceso de cuestionamiento de lo que hemos recibido tan sólidamente, ¿no? Y luego hace falta también una cierta capacidad para, en esa búsqueda de lo nuevo, una capacidad crítica, pero también una capacidad creativa que a veces cuesta. Y entonces vamos buscando con intuiciones y con una búsqueda tímida, sin saber encontrar respuestas a muchos de nuestros interrogantes. Y no queremos tampoco caer en el rechazo total, que es el peligro en que a lo mejor han caído muchas personas que han cuestionado y no les ha convencido todo lo anterior, y entonces su postura radical ha sido el rechazo total y no seguir buscando. Entonces, en esa búsqueda andamos con esa perplejidad de que cuesta encontrar fundamento a la crítica y que cuesta encontrar creatividad para lo nuevo. Gracias. Guillermo Ramis, desde Mallorca, adelante. Y gracias, Jimmy, también por habernos enviado tus textos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, la impresión que tengo aquí es que estamos en un pequeño o un gran Pentecostés. Bueno. Realmente esa posibilidad de conectarnos. Bueno, voy a seguir la línea que ha trazado ahora Deme, a quien conozco mucho de Valencia. Precisamente yo lo que pido es todo esto que estamos pensando y elaborando y viviendo. Y lo digo como antiguo maestro de escuela durante 30 años, pues elaborar en lo posible unos materiales sencillos pero entendibles para todos, porque esta teología es muy difícil para muchos y escandalosa incluso, pero yendo a lo positivo es posible. Otra cosa, y ha salido la esperanza, pero yo pongo también la alegría. Es un distintivo de los primeros cristianos y es un distintivo que no sale a relucir. Y precisamente como viejo ya que soy, a mi nieto les digo, yo soy feliz, vivo la vida feliz, sabiendo que hay muchos infelices en el mundo y que hay que procurar arreglar. Y por último, eso de Bruno Mori, acabo de leer el libro Hacia el desastre, se titula, ¿no? Vers le fondement. Pido que se lea con detención, tiene una profundidad enorme. Si nos paramos solamente en lo que dice, escandaloso diría, de alguna forma, pero sí que está reflexivo. Nada más, gracias. Gracias. Carlos Mario, por favor, adelante. Carlos Mario ha solicitado la palabra. No le vemos. Bueno. Sí, entonces, ok, adelante, ahora sí. Bueno, desde Medellín un saludo para todos. Gabriel y yo pensamos que la esperanza es vivir con pasión y vivir con pasión la vida con el compañero, con el otro, con la otra,
en un país como en el que nos ha tocado, donde la mentira es lo que hace la prosa, toda la gente maneja un relato de mentira. Y bueno, a pesar del relato de mentira al que estamos siendo sometidos como nunca, es vivir con pasión, en compañía con el otro, con la otra, y eso da aguante y da esperanza. La esperanza es yo creo que es creer en el otro, en el hombre, y en la plenitud del hombre, y en el hombre en formación y que está en construcción. Esa es la esperanza. Ahí tendríamos que poner la esperanza como foco para alcanzar esa plena humanidad y esa que equivale pues a la plena divinidad. Yo creo que ahí está. No es más. Un abrazo a todos y gracias por permitirnos compartir aquí la opinión. Gracias, Carlos y Gabriel. Un abrazo para ustedes. Víctor Rivera, desde Chile, por favor, adelante. A ver, yo, primero que nada, un saludo a todos desde Santiago de Chile. Quisiera poner énfasis en el aspecto de la contemplación como un camino bastante seguro. Resulta que en nuestro siglo XXI, las ciencias han llegado a descubrir una cantidad de cosas nuevas, sobre todo en el orden de las magnitudes, respecto del cosmos, del universo y también del microcosmos, de los átomos, las partículas subatómicas, en fin. Eso nos está mostrando que lo que creíamos que era simple, y de hecho lo hablaban en 2 pisos, ¿no es cierto? O 3 pisos, Dios arriba, el hombre en el medio y el demonio en el ínfero, ¿no? Bueno, en realidad no es así, es mucho más amplio el espectro, y entonces tenemos que aplicar 2 conceptos que para mí son fundamentales. Primero, el asomarse. Me asomo a la naturaleza, al cosmos. Bueno, no se requiere tener un telescopio, no. Podemos mirar tan solo una flor, un pajarillo como canta, ver un árbol y ver todos los procesos que contiene. Y de ese asomarse va inmediatamente a salir un asombro. Y ese asombro es el que nos va a mostrar, de cierta manera, el rostro de Dios. Porque Dios está encarnado en todo eso. No es un ser ajeno, externo, sino que es la manifestación de lo que estamos viviendo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que respecto de la iglesia, de las tradiciones, de religiones, yo las dejaría tranquilas porque se van a caer solas. Y ya se ve claramente que esto va en una pendiente muy pronunciada. Y para terminar, un ejemplo que puso uno de los comentarios de, no sé si hombre o mujer, apellido Renovales, que habló de un encuentro, digamos, de un monje budista zen y su discípulo, y que hablan ahí de qué es ver. Y entonces el discípulo dice que el maestro no lo deja ver, pero la verdad es que el maestro le dice, cuando yo te digo, mira un árbol, no mires, de acuerdo al concepto de árbol, no mires, qué sé yo, la altura o lo que sea, sino que mira el milagro que hay ahí. Y ahí recién te estás viendo para él. Eso es todo, gracias. Gracias, Víctor. Corina, también desde Chile. Adelante, Corina, activa tu micrófono. Hola, saludos a todos, a todas. Un gusto poder acompañarlos hoy día, estar con ustedes. Agradezco especialmente a Elsa. Cuando Elsa dice, me siento como vacía, como que no hay para dónde, estoy igual. Me he dedicado al tejido y a disfrutar de mis nietos, porque
enseñar Biblia, que he hecho muchísimos años con grupos populares, trabajar la Biblia no me sale. Estoy como ella, no tengo qué decir. Agradezco también, Elsa, fuiste mi maestra en Coelet hace muchos años y creo que voy a releer ese libro. Pero hay dos cositas importantes que quería decir. Primero, me preocupa, creo que ya alguna vez se dijo, que los jóvenes no están en esta búsqueda. Somos los viejos los que andamos buscando a dónde va nuestro futuro y nos quedan pocos años, pues a la mayoría de nosotros ya nos queda, vamos de retirada, estamos en la sala de preembarque o en embarque ya. Entonces, ¿qué podemos hacer para encantar a los jóvenes? Porque yo veo que hay muchos que han dejado absolutamente de lado toda clase, incluso espiritualidad. Veo algunos que están hasta desencantados con la solidaridad, que están buscando el cómo surgir en este mundo y ser mejor que el otro nomás. Y eso me preocupa un poco, como que se han perdido algunos valores por ahí. Eso. Y después sí, yo la esperanza la pongo en, además de todo lo que se ha dicho, ¿no? La naturaleza, la belleza, en grupos, en las pequeñas grietas que estamos haciendo, porque ahí es donde surge la vida. Tengo la suerte que tenemos aquí nosotros un pequeño grupo que nos reunimos cada 2 semanas, pero muy, muy puntuales, antes presencial, ahora lo hacemos virtual y seguimos dándole a ver cómo, por dónde caminamos, cómo lo hacemos, porque estoy de acuerdo que ya nuestra iglesia como tal no da para más, así que tenemos que buscar cómo las pequeñas comunidades, los pequeños grupos vamos avanzando y cómo encantar a los jóvenes de alguna manera. Gracias. Gracias, Corina. Miguel Vidal, desde Bahía Blanca, Argentina. Adelante, Miguel. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todas, todos por allá? Una alegría nuevamente encontrarlos, ver los rostros, las caras. Nos conocemos a través de las letras, además algunos me agrada ver rostros de gente que leo por otros lados. Yo digo, hay una cosa que me llamó la atención y me parece que a Jorge lo conozco porque hemos trabajado juntos en alguna oportunidad. Che, digo esto, me parece que seguimos teniendo esperanza porque me parece que lo que veníamos creyendo se transformó en una ilusión, y la ilusión no tiene visos de realidad. Entonces cuando cuando dejamos tocar la realidad, me parece que empezamos a, como decían recién, en este proceso de esterilidad, ya pareciera que esto que no hay nada, ¿no? Entonces me parece que es necesario como volver a buscar en esa oscuridad y en eso que está ahí, bueno, que nos invita a seguir ahondando. Mientras pisemos algo de realidad y en vez de que se tiene que ver con los lugares donde andamos, seguimos teniendo esperanza. Yo a veces me inunda la esperanza saber que hay tierra sobre mis pies, o debajo de mis pies, perdón, y entonces ahí eso me permite seguir creyendo. Y este encuentro con lo material, diríamos, con lo real de la historia, me parece que está bueno. Me parece que lo que nos ha quitado un poco todo esto es que hemos transformado la esperanza en ilusión, digamos, se ha transformado. Comparto, como alguien dijo por ahí, que no es un tema de los jóvenes, o que no hay una cuestión ahí como que no es un problema para ellos, pero es interesante porque hay muchas cosas que los jóvenes ven, nosotros lo vemos como ignorancia muchas veces porque desconocen un montón de cosas, pero para ellos es novedad y asombro. Y en la charla desprejuiciada del otro que no sabe, quizás nos podamos encontrar con cosas interesantes para compartir y para pensar. Hay mucha gente que desconoce muchas cosas que para nosotros son como viejas, por decir así, y me parece que se pueden recrear, y que me parece que todo este paradigma puede tener lugar en lugares donde ahora no hay nada. Entonces el descreimiento de mucha gente es una posibilidad.
una gran posibilidad. Y me queda la otra cuestión, que es con el tema del tiempo, ¿no? Compartía con alumnos el otro día, volvíamos a conversar lo del Kairos, y se sorprendían de por qué, cómo se podía hacer esa lectura desde una perspectiva bíblica, y tratábamos de pensar y recrear qué significaba para ellos esto hoy. Y una cosa que llamó la atención fue, o me llamó la atención a mí, es que ellos decían, siempre pensamos en el futuro, dice, pero nunca nos hemos puesto a pensar que antes que nosotros naciéramos también existió el tiempo. Entonces, me parece que fue muy interesante eso. Y decía, cómo hacer sagrado todo esto, ¿no? Cómo sacralizar los tiempos, los que pasaron antes que yo, los que estamos viviendo, esto que decían recién, ¿no? Este presente, y este presente tiene esta realidad de construcción, de búsqueda, de materialidad, y vuelvo a decir, de asombro, ¿no? Porque me los encuentro con preguntas y cuestiones que son como ya sabidas, y los que por ahí hemos leído filosofía, decir, esto ya lo escribieron hace 2000 años, pero están como, mucha gente está como sorprendida de cosas, y me parece que es una posibilidad. Por eso, en esa realidad, en eso concreto, yo sigo teniendo esperanza. Me parece que lo demás es todo ilusión, y me parece que por eso necesitamos cambiar y cambiar de paradigma. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Agustín y Félix. Agustín Gil, por favor, adelante. Activa su micrófono. ¿Se escucha ahora? Perfecto, adelante. Sí, bueno, unas breves intervenciones, estamos Félix, Placer y yo. Se ha comentado antes de que, ante todo, más que la historia que hemos vivido de partir de arriba de Dios y llegar luego a aterrizar en la realidad, hemos de partir de la realidad humana, de las personas, de las comunidades, sean cristianos o sean comunidades simplemente de relación humana. Partiendo de ese asombro que también habéis comentado, de producto de una evolución creativa. Es la única forma entonces de dialogar sin problemas previos con la cultura actual, dominada por la ciencia y la tecnología. Entonces lo que nos pasa a los que somos de alguna manera de cierta edad es que hemos de reconstruir nuestra visión de la realidad, no partiendo ya de las seguridades anteriores, de relatos míticos, bíblicos, sino de lo mejor de la cultura actual. Esto es un cambio, como decimos, de paradigma, un nuevo humanismo, en definitiva. Les pongo un ejemplo. Durante mucho tiempo, he dado esta semana pasada un curso de ciencia y mujer para mujeres mayores, y, por ejemplo, las pioneras, dentro de las pioneras había una, Mary Anning, que siendo pobre su padre le enseñaba a recoger fósiles. Y de eso se ganaba de alguna manera el dinero. Luego se la considera como un poco la pionera en la paleontología. Bien, pues en aquella época no se podía entender animales que no existen, cómo podían estar ahí petrificados. La única explicación disponible en su herramienta conceptual era producto del diluvio. Ante un cambio de paradigma tan tremendo tiene que venir un nuevo enfoque para que tenga sentido lo que de otra manera, pues con lo disponible del conocimiento humano, lo reinterpretas. Yo creo que es lo que nos está pasando. El tiempo asial, hemos de cambiar la mirada. Entonces hemos de adquirir el zoom del conocimiento partiendo, ya digo, de lo común, de la persona, de nuestra realidad, y de esa manera posiblemente podremos recuperar la sabiduría de todas las tradiciones. Esa para mí es la esperanza. Va a ser un cambio, no suelen ser como en las ciencias espontáneos, suelen ser a veces revolucionarios, a veces lentos, pero repito, esto se ha dado muchas veces en la historia. Y a veces está uno preso de su conocimiento previo en el cual no encaja una realidad actual. Hay que abrir la mente sin más. Y ahora paso la palabra a Félix. Bien, bajo mi punto de vista, a la pregunta que sostiene mi esperanza, yo diría, contestaría con una categoría conciliar. Mantiene la esperanza los signos de los tiempos. Hoy día, en nuestro entorno, hay innumerables signos de los tiempos que caminan hacia un cambio profundo de la humanidad. Ecológicos, antimilitaristas, la igualdad de la mujer, la liberación de los pobres, etcétera, etcétera, el anhelo de espiritualidad
que nace por todas partes, especialmente. Entonces, pues fundamentalmente en estos siglos de los tiempos que dan fuerza interior y se comunican en el exterior, ahí nace la auténtica esperanza, que no creo que no puede nacer de las religiones. Las religiones comunican seguridades y la esperanza auténtica nace en la inseguridad y en la búsqueda. Por eso queremos un nuevo paradigma que nos abre a nuevas posibilidades de esperanza, de apertura, de siglos de los tiempos. Gracias, Agustín y Félix. En este momento, pues estoy muy sorprendido porque nos falta 1 minuto para la hora que hemos indicado de marcar y ya no tengo más solicitudes de palabra, pero me imagino que hay también a quienes todavía desean participar y si lo pueden hacer, pueden intervenir. Por ejemplo, Pedro Villa, has vuelto a levantar la mano. Si es así, puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, ya lo activé y antes de que se me acabe el tiempo, lo siguiente. El posteísmo ha, digamos, deconstruido la imagen tradicional de Dios. Yo creo que una de las actividades que tenemos es, sin caer en el dogmatismo anterior, intentar recrear una nueva imagen de Dios, porque ese es el sustento más importante. Si le quitamos todo al pueblo común y no ponemos nada en su lugar, y algo tan importante como es la imagen de Dios, vamos al muere. Esto me parece una tarea muy importante, sin dogmatismo, pero una nueva propuesta. Y segundo, creo que este grupo en algún momento tiene que analizar estos dos temas, que están muy relacionados y que tienen que ver con la esperanza. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué será la vida eterna? ¿Cómo vamos a entender ahora la vida eterna tradicional, verdad? ¿Y cómo podemos congeniar con todo eso la ley de la entropía del universo? Sabemos por la ciencia que el universo va hacia su aniquilamiento. No solo el Sol, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, sino el universo en sí marcha hacia su desaparición definitiva. ¿Qué pasa con Dios en ese caso? Buena pregunta, gracias, Pedro. Puede ser un momento también para registrar interrogantes mediante el chat. Agustín y Félix, estos signos de los tiempos que has mencionado, ¿incluirías también los nuevos y maravillosos descubrimientos y avances de la ciencia como signo de los tiempos? Yo diría que el eje fundamental hoy día para interpretar la realidad es la ciencia. Pensad, decía Hegel, que las 3 grandes ambiciones de la humanidad, el bien, espiritualidad o religión, el conocimiento, la verdad que te da la ciencia, y no me acuerdo cuál era la otra, y la belleza del arte, que al final se unían todas ellas. En la historia de la humanidad, lo primero tal vez fue la espiritualidad, a nivel animista, o el arte surgió también lejanamente. La ciencia es lo más moderno, pero la ciencia nos da la verdad en el sentido que habéis comentado anteriormente. De alguna manera te informa de qué es la realidad material. Y esa realidad material no se opone al espíritu. Antes lo decía Santi, sino que la materia es evolución también y surgen nuevas realidades. Entonces, no sé cuál era la pregunta. No, sí, en los signos de los tiempos también ubicarías... El signo de los tiempos, yo diría, decía antes, partir de las personas, no partir de que voy a predicar, voy a convertir, sino vivir con las personas siendo ejemplo para quienes creen en ese proyecto de la utopía humana del reino de Dios. Y a partir de ahí, entonces la ciencia es el mejor instrumento. Y todo lo demás, sabidurías, puedo hablar de la medicina, puedo hablar de la paleontología o puedo hablar de la teología, la hemos de reinterpretar bajo ese punto y esa mirada. Y eso no es ajeno a la gente ni a la juventud. Lo que pasa que si hablamos en un lenguaje mítico a la gente de hoy día, no te van a poder entender, desacoplan. Gracias. Muy bien.
entonces creo que es mejor. Muy bien. Si alguien más solicita la palabra, pues estamos ya sobre la hora y el grupo de 140 personas se ha mantenido desde el comienzo. Muchísimas gracias. Emma. Bueno, pues muchas gracias de verdad por la participación. Unas personas hablando y otras muchísimas escuchando, acogiendo y dejándonos cuestionar por las palabras, ¿no? Les vamos a enviar las intervenciones. Cualquier sugerencia pueden escribirnos al correo del grupo y nos despedimos hasta el próximo encuentro, con el corazón agradecido y más esperanzado por el enriquecimiento mutuo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta otro momentito que volvamos a encontrarnos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias. Gracias, Corina, chao, Corina. Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, me ha venido muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias A todos. José Antonio se quedó pidiendo